Bienvenido, bienvenida al podcast Coherencia Vital. Mi nombre es Alfredo Ramos, mentor de emprendedores que, como tú, buscan crear una vida coherente, alineada con sus valores, plena, satisfactoria y llena de sentido. Mi intención con este podcast es clara: proporcionarte todos los conocimientos, habilidades y herramientas para eliminar el estrés, el ruido mental y la ansiedad que muchas veces no nos dejan avanzar en nuestra vida. Gracias a esto podrás tener la claridad y dirección para tomar las mejores decisiones en tu vida personal y profesional. Y esto marca una grandísima diferencia. No puedo prometerte que vaya a ser un camino fácil, pero te aseguro que merece y mucho la alegría. Empezamos. Feliz presente, amor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que de maravilla, con mucha energía y, como siempre, con muchas ganas de aprender. Arrancamos este episodio número 48. En el episodio anterior compartí contigo 7 llaves que nos ayudan a abrir todas las puertas de nuestra vida. 7 llaves de Dios que nos ayudan a abrir todas las puertas de nuestra vida. Y he tenido un feedback muy positivo. Me habéis escrito varios de vosotros diciéndome que ha sido de mucha edificación, que os ha aportado mucho valor. Así que, en la línea con el episodio anterior, hoy vamos a compartir 3 pasos que restauran nuestra relación con Dios, independientemente del punto en el que te encuentres. Puede que ya tengas una muy buena relación con Dios, puede que hayas tenido una muy buena relación con Dios, pero que lleves un tiempo distante, que sientes que oras y ya no sientes esa conexión que tenías antes con Él. Todos siento que hemos tenido algún momento en nuestra relación con Dios, independientemente del punto en el que estés, en el que sentimos y pensamos, spoiler, por error, que no atiende nuestras oraciones, que se ha distanciado de nosotros. Y créeme, de antemano te digo, por experiencia personal, que somos nosotros mismos los que siempre nos alejamos de Dios. Y esto lo vamos a ver con calma a lo largo del episodio. Y como siento que es algo importantísimo el tener esta comunión con Dios, el tener una buena relación con Dios, porque piénsalo, si yo voy de la mano en mi vida con el Rey del Universo, ¿qué tengo que temer? ¿De qué me debo de preocupar cuando sé que siempre está ahí conmigo? Así que vamos a restaurar juntos hoy esa relación. Y para generar un poquito de contexto, es como comentábamos, esa sensación de orar sin respuesta, de sentir que Dios se ha alejado con nosotros, pero como te decía antes, créeme que somos nosotros, sobre todo por la desobediencia, y luego lo vamos a ver en profundidad, los que nos alejamos, tanto consciente como inconscientemente, de Dios. Es como, fíjate, si fuese una metáfora, como un teléfono que puede estar a tope de batería, pero sin señal. Y así vivimos muchas veces. Muchos cristianos viven con fe, pero sin una comunión real con Dios. Oras, puede que vayas a lo mejor al culto, a la iglesia, te lees la Biblia, pero sientes que no estás en comunión con Dios, sientes que Dios no está cerca de ti. Y por eso vamos a trabajar en estos 3 pasos que van a restaurar nuestra relación con Dios. Vamos a por el primer paso. Paso número 1, confesar. Y ojo, esto no te digo que esté relacionado con lo típico de, me voy a ir a la iglesia y voy a confesar al Padre lo que he hecho. No, de verdad, es que ni siquiera es necesario, porque esto es de tu intimidad con Dios. Es confesar, no solo decir lo que hice mal, sino es reconocer delante de Dios con un corazón quebrantado. Y amor, esto lo puedes hacer en tu casa. Literalmente, ahora mismo, mientras estás escuchando esto, te puedes poner de rodillas, literal, si así lo sientes, y quebrantarte delante de Dios. Y confesar con un corazón arrepentido esas cosas que sabes perfectamente dentro de ti, que no hace falta que nadie venga a decirte si eso es correcto o incorrecto. Porque, mira, siento que muchas veces nos engañamos pensando de necesito que alguien me diga si esto está bien, si esto está mal. Cuando tú de verdad te escuchas en lo más profundo de tu corazón y haces algo o has hecho algo y analizas eso un segundo en calma, en quietud, en silencio, sabes perfectamente, porque una voz,
una sensación te atraviesa, diciéndote si eso está bien o no está bien. Todos lo sabemos. Por eso, lo más importante es tener una conciencia tranquila. Y en el ámbito del cristianismo, esta voz, ese discernimiento, que es el separar lo que viene de Dios de lo que no, lo que está bien de lo que está mal, es el discernimiento. Y eso literalmente se lo tenemos que pedir al Espíritu Santo, porque es el medio que utiliza Dios para conectarse con nosotros y sobre todo para darnos discernimiento en nuestra mente. Entonces no es solo decir lo que hice mal, sino reconocer delante de Dios con un corazón quebrantado. Y aquí, en Proverbios 28:13, lo dice bien claro. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Fíjate, vamos a analizar este versículo parte por parte. El que encubre sus pecados, es decir, el que guarda la mierda bajo la alfombra, para entendernos, no prosperará. Es decir, no te va a ir bien en la vida como no reconozcas las cosas que has hecho mal y no te arrepientas de corazón ante Dios, hacia esa persona, hacia ti mismo por las cosas que sabes perfectamente que no están bien. Mas el que lo confiesa, es decir, el que saca la mierda debajo de la alfombra y se la enseña a Dios, es decir, mira, esto es lo que he hecho, lo reconozco, lo siento, perdóname por favor. Y se aparta, es decir, que deja esa vida de pecado, que deja de hacer esas cosas que sabe perfectamente que no están bien, alcanzará misericordia, es decir, alcanzarás el perdón de Dios. Entonces, fíjate qué importante, no ocultar la mierda bajo la alfombra, sacarla, exponerla, mostrársela a Dios y ahí es cuando Dios nos da su misericordia. Porque créeme, no vale de nada que tú te perdones a ti mismo, que el otro o la otra te pida perdón o te perdone, porque si no tienes el perdón de Dios, si tú sabes perfectamente que eso no lo has hecho bien y no has mostrado eso ante Dios y no tienes un corazón arrepentido, ese veneno se va a quedar en tu corazón y va a empezar a expandirse, acabando contigo. Así que sí, Dios es el único lugar en el que podemos depositar esto y quitarnos esa carga de encima. Lo veíamos en el capítulo anterior con la diferencia entre lo que hizo Pedro y lo que hizo Judas. Pedro lo mostró ante Dios y recibió el perdón. Judas se quedó con ello, por vergüenza no lo mostró ante Dios y literalmente le consumió. Así que es súper importante tener en cuenta esto. Y el matiz, aquí siento que es importante, es tener en cuenta que confesar, el mostrar ante Dios ese corazón arrepentido, sana el alma y abre la puerta al perdón. Y al final eso es lo que de verdad nos va a restaurar, el sanar nuestra alma después de haberle presentado esto a Dios de una forma honesta y con un arrepentimiento real. Vamos a por el segundo punto, y es después de confesar esto ante Dios, es renunciar. Y ojo, renunciar es soltar. ¿Por qué? Porque no puedes caminar hacia adelante con cadenas en los pies. Muchas veces queremos avanzar en nuestra vida sin soltar esas cosas que nos están atando. Quiero tener una mejor relación, pero no me atrevo a soltar a esa persona que no me permite realmente conocer a una persona nueva. O incluso aunque ya no estés con esa persona, has terminado con esa relación y sigues metiéndote en su Instagram, hablando con esa persona, cuando sabes perfectamente que ya no es ahí. Entonces, ¿cómo vas a poder avanzar si sigues atado al pasado? Y esto pasa con absolutamente todo. No, es que esta persona me hizo, no, es que lo que me pasó con mi novio, con mi novia, no, es que eso ya no existe, amor, no existe. Somos nosotros mismos los que nos atamos literalmente los pies y las manos con esas cadenas. Entonces, Dios no puede llenar las áreas de tu vida que no te das el permiso de soltar. Las áreas de tu vida que no le entregas a Él. ¿Por qué? Es obvio, porque están llenas de tu voluntad, de tu ego y de tus expectativas, de tu control. Entonces, cuando yo suelto mi ego, cuando suelto mis expectativas y cuando suelto mi control, es cuando Dios puede llenar esas áreas de tu vida y que haga su voluntad. De verdad, no sabes el poder que tiene
todos los días, comenzar el día o en algún momento del día, tirar los brazos al cielo y decir, por favor, haz tu voluntad y no me permitas interferir. Esto es una oración que no falta nunca en mis días desde hace más de 2 años. Y te aseguro que ocurren milagros en nuestra vida. Porque, spoiler, sé que a esto al ego le pica y le escuece mucho. Amor, ni tú, ni yo, ni nadie tiene ni idea de lo que es bueno para él o para ella. Solo Dios sabe lo que es bueno para ti. Y si no, te invito a que analices tu vida. Analiza esas veces que te has emperrado en hacer las cosas a tu manera, que has intentado rescatar algo que ya era irrescatable. ¿Y a dónde te ha llevado eso? Al sufrimiento, a la angustia, a la depresión, etc, etc, etc. Porque cuando nosotros ponemos nuestra voluntad por encima de la voluntad de Dios, que Él siempre quiere lo mejor para nosotros versus lo bueno que queremos nosotros para nosotros, nosotros pensamos que lo que hacemos es bueno para nosotros. Pero lo bueno no es lo mejor. Lo mejor es lo de Dios. Bueno versus mejor. Tu voluntad es lo que es aparentemente bueno. La voluntad de Dios es lo que es mejor para ti. ¿Y cómo sabemos esto? Piensa lo siguiente. Vamos a reflexionar esto juntos. Si Dios, creador del universo, Rey de Reyes, te creó, Él te creó, ¿quién te va a conocer mejor que aquel que te ha creado? ¿Quién va a saber mejor que tú mismo lo que te conviene en la vida? Y claro, esto al ego le cuesta mucho, porque queremos controlar, queremos planificarlo todo. Quiero que todo salga como yo quiero, en el momento que yo quiero. Y te hago la pregunta, ¿esto te ha funcionado en tu vida? ¿Esto ha evitado el sufrimiento? ¿Esto ha evitado la angustia? ¿Esto ha evitado, o al revés, ha sumado más dolor, ha sumado más angustia, ha sumado más sufrimiento? ¿Ves por dónde voy? Mi voluntad y sobre todo mi obstinación de ir como los burros detrás de las cosas, y si esta puerta no está, la invento y la atravieso, ¿a dónde te lleva siempre? En cambio, cuando tú te das el permiso de soltar, quiero que te lo imagines como una barca. Imagínate que tú estás en una barca y te empeñas en ir río arriba y la corriente va en dirección contraria. Y tú ahí dándole, y sí, por mis narices que voy a conseguirlo, y pum, 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 hasta que llega un momento en el que te agotas. Y ese momento en el que te agotas y comprendes que tú solo no puedes, es cuando tú recoges los remos, los metes en la barca y te dejas llevar. Ojo, no te dejas llevar por rendirte y decir, ¡hala! Ya no puedo más, me rindo, sino por decir, me rindo a tu voluntad. Porque la voluntad de Dios, amor, es ese río que te va a llevar río abajo. Porque tiene mucha más fuerza que nosotros. Pero al mismo tiempo, fíjate, te invito a que reflexionemos sobre algo. ¿Te das cuenta? ¿Te has dado cuenta alguna vez de que lo único que no toca a Dios en tu vida, lo único en lo que te da absoluta libertad es en hacer tu voluntad? ¿Te das cuenta de que es lo único que no toca a Dios en tu vida? Entonces, ¿no será que esto es súper importante? Si Dios mismo no toca mi voluntad y me da el libre albedrío de ser literalmente el creador de mi propio destino, ¿no será lo más inteligente alinear mi voluntad con la voluntad de Dios para vivir conforme al propósito que Dios tiene para mí? Porque es el que me ha creado. Imagínate un carpintero que crea una silla o que crea una mesa. ¿Quién mejor que el carpintero va a saber en qué lugar debería de ir esa mesa? ¿De qué manera debería de colocarse esa silla? ¿Qué peso es el que se soporta esa silla? ¿En qué contexto debería de estar esa silla o esa mesa? Obviamente, porque el carpintero, que es el que ha hecho la obra, conoce mejor que nadie a esa mesa y a esa silla. Y esa mesa y esa silla eres tú, amor. Soy yo. Y Dios es el carpintero. Él sabe perfectamente dónde vas a dar más fruto. Él sabe perfectamente dónde vas a explotar más tus dones y talentos. Él sabe perfectamente cuál es la persona adecuada en tu vida. Él sabe perfectamente cuál es el trabajo adecuado en tu vida. El lugar en el que debes de vivir.
cómo te debes de alimentar, pero no escuchamos y hacemos nuestra voluntad en lugar de la suya. Esto es súper importante. Recuerda, renunciar es soltar. Suelta el control, déjalo en sus manos. No puedes caminar hacia adelante con cadenas en los pies. Y aquí, Colosenses 3:9 nos lo deja muy clarito. Despojaos del viejo hombre con sus hechos. Analizamos parte por parte. Despojaos. No dice, no, intenta evitar, no, dice despojaos, que es como quítate, es como cuando te quitas una chaqueta y la tiras, es como despójate, olvídate de eso, quémalo, ya, nueva criatura, lo dejamos atrás, eso ya no existe. Del viejo hombre, es decir, del pasado, de nuestra antigua vida, de nuestros antiguos hábitos, con sus hechos, es decir, de nuestra voluntad. Nos despojamos de lo antiguo con nuestros hechos incluidos, todo lo que hacíamos, todo lo que pensábamos, todos nuestros hábitos, despojarnos de lo viejo con sus hechos, despojarnos absolutamente del pasado. Y aquí el matiz está en que a veces no es renunciar a algo malo en sí, sino a aquello que ocupa el lugar de Dios, que puede ser esa relación, de que pongas idolatría en una persona en lugar de que Dios ocupe ese lugar realmente, porque es la relación más importante. De que, por ejemplo, el dinero ocupe, por ejemplo, el lugar de Dios en tu vida. De que la fama ocupe el lugar de Dios en tu vida. De que tus amistades o el entorno ocupe el lugar de Dios en tu vida. Y ahora te hago una pregunta muy incómoda. ¿Y qué pasaría entonces si algún día algo de eso desaparece? ¿Qué pasaría si se va la fama? ¿Qué pasaría si se va el dinero? ¿Qué pasaría si esas personas te fallan? ¿Qué pasaría si esa relación se rompe? ¿Quieres que te diga lo que pasaría? Porque he vivido por ahí en todas las áreas de mi vida. Que te vas a quebrar, que te vas a romper, que te vas a sentir solo, que vas a sentir mucho dolor y mucho sufrimiento, porque vas a sentirte desamparado. ¿Por qué? Porque, lo he dicho en más de una ocasión, cuando el mundo falla, cuando la fama falla, cuando el dinero falla, cuando todo falla, Dios nunca falla. Nunca. Entonces, si tú tienes a Dios primero en tu vida, independientemente de lo que pueda pasar después con tu fama, con tu dinero, con tu estatus, con tus relaciones, con tu entorno, con tu casa, con tu salud, tienes a Dios primero. Y te invito a que reflexiones lo siguiente. ¿De qué te vale tener todas estas cosas que nos venden en el mundo para estar bien si luego no tienes a Dios en tu vida? Y al contrario, ¿crees que pasaría algo, que te vas a morir si no tienes alguna de estas cosas, pero en cambio tienes a Dios en tu vida? Porque, spoiler, como dice la palabra, aquel que edifica su casa sobre la arena, ya sabes lo que va a pasar, se derrumbará. Pero cuando tú edificas tu casa sobre la roca, que es tu relación con Dios, todo prosperará. Así que recuérdalo. A veces no es renunciar a algo malo en sí, sino a aquello que está ocupando el lugar de Dios en nuestra vida. De verdad que alucino con esto. Más del 70% de las personas que escucháis los episodios no estáis suscritas al podcast. Si te suscribes, contribuirás a que el podcast llegue a muchas más personas que, como tú, quieren construir una vida más plena y significativa. Una pequeña acción que sin duda tiene un gran impacto. Venga, va, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún episodio, que es gratis. Y último paso, y antes un traguito a tu salud. ¡Ay, qué rica! Es obedecer, la obediencia. Y te diría que sin duda es el punto más importante. Y después de haberlo vivido en mis propias carnes, de verdad, no hay nada que traiga más bendición, prosperidad, quietud, calma, conciencia tranquila, plenitud, sentido vital, sentirte arropado, sentirte sostenido, guiado, amado, que obedecer. Y el amor de Dios se demuestra en la obediencia.
Aquí, en Juan 13:17, lo expresa de manera muy contundente. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Fíjate, sé que en este lenguaje un poco antiguo, por eso lo vamos a bajar a tierra. Si sabéis estas cosas, quiere decir, si sabes lo que tienes que hacer, repito, si sabes lo que tienes que hacer, porque todos en el fondo lo sabemos, y si nos contamos verdad, todos sabemos lo que debemos de hacer. Todos sabemos que debemos de poner fin a esa relación. Todos sabemos que debemos de ir a pedir perdón a esa persona. Todos sabemos que ese no es el trabajo en el que debemos de estar. Y aún así, ¿por qué lo sostenemos en el tiempo? Eso es desobediencia. Por lo tanto, si sabemos estas cosas que debemos de cambiar, bienaventurados seréis si las hiciereis. Es decir, si tú sabes qué es lo que debes de hacer para agradar a Dios, porque te está pidiendo cada día, termina con esa relación, sal ya de ese trabajo, cámbiate ya de ciudad, te lo está diciendo constantemente y esa fricción acaba contigo. Cuando lo hagas, bienaventurado el que hiciera estas cosas. Es decir, si haces estas cosas, estos anhelos que Dios pone en tu corazón, aunque tu mente, aunque tu razón, aunque todo en ti te diga, esto es peligroso. Amor, Dios, a través del Espíritu Santo, te va a decir que hagas muchas cosas. Esa voz de tu corazón te va a decir que hagas muchas cosas, pero no te va a decir por qué. Te va a decir que lo hagas, pero no te va a decir por qué. Porque el por qué se descubre con el tiempo. El por qué se descubre meses después de haber dejado esa relación. Meses después de haberte mudado. Meses después de haber puesto ese límite a esa persona. Meses después de dejar ese trabajo. Porque en el momento no se te va a revelar el por qué. Dios solo te va a decir, hazlo, confía, salta, porque yo soy el paracaídas. Amor, Dios es el paracaídas. De verdad, no tengas miedo. Y si tienes miedo, está bien sentir miedo, porque justo el miedo es una prueba clara, irrefutable, de que ahí es donde debes de soltarle absolutamente el control a Dios. A mí me gusta decir siempre que si eso que vas a hacer no te da miedo, créeme, nunca viene de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque lo puedes controlar. Porque es cotidiano. Porque es mundano. Porque está en tu zona de confort. Todo lo que tú puedes controlar y todo lo que está en tu zona de confort, repito, no es de Dios. Porque no vas a necesitar de ningún milagro. No vas a necesitar de ese poder que sobrepasa todo entendimiento. Es cuando tú te rindes, es cuando ya no puedes más, es cuando ya no sabes cómo hacer las cosas. Es cuando ya no tienes ni idea de cómo salir de ese agujero. El momento en el que te rindes a la voluntad de Dios, le pides por favor que haga su voluntad y Él empieza a obrar milagros. Porque te recuerdo, amor, en tu debilidad Dios se hace más fuerte. En tu debilidad Dios se hace más fuerte. Y no solo se hace más fuerte, sino se glorifica al reconocer que tú, como hijo suyo, se rinde a los planes y a su voluntad. Porque es ahí donde recibimos su máxima bendición. Y aquí el matiz, porque muchas veces pensamos que el obedecer, esa voz de nuestro corazón, esa voz de Dios, es carga. No, más bien todo lo contrario. Obedecer no es carga, sino libertad. Porque nos pensamos que la libertad es hacer lo que nos da la gana. Y más bien ahí donde está nuestra verdadera carga. La libertad está en discernir qué es lo apropiado para ti, qué es lo que realmente es bueno para ti, qué es lo que está alineado realmente con la voluntad de Dios y hacerlo a pesar de lo que tu mente te diga, de lo que tu raciocinio te diga, de lo que tu entorno, tus padres te digan. Porque sabes perfectamente que esa es la voz de tu corazón, es la voz de Dios. Y eso, amor, es lo que te da la verdadera libertad. Recuerda, libertad no es hacer lo que te da la gana, es elegir no hacer lo que sabes que no es bueno para ti. Es una gran diferencia. Y llegados aquí, vamos a por la propuesta de ejercicios, como siempre. Y el paso número 1, te invito a que escribas una oración de confesión cada noche esta semana después de escuchar el episodio. Honesta, sincera, en el que haya un quebranto de corazón
honesto y un corazón arrepentido. Paso número 2. Identifica una cosa que te aleja de Dios y renúnciala en voz alta. Puede ser la pereza, la pornografía, el postergar las cosas, la mentira, el juicio, la ira, la envidia, cualquier cosa que sientas que te aleja de Dios y renuncia a ella en voz alta. Paso 3. Elige un mandamiento sencillo. Ejemplo, perdonar a alguien y obedece hoy. Si tú sientes en tu corazón, aunque haya pasado un año, 6 meses, imagínate de esa relación que sabes perfectamente que debes de pedir perdón a una persona y a lo mejor entras, bueno, pero es que el que me hizo daño es él. Amor, da igual, porque lo importante es que tú te saques ese veneno del corazón. El perdón nunca es para la otra persona, es para ti. Es para dejar de darle poder a lo que esa persona hizo contigo, entregárselo a Dios y recibir su perdón para liberarte de la culpa. Arrepentimiento. El perdón nunca es para la otra persona, es para ti, porque el perdón consiste en liberar a un prisionero. Y amor, ese prisionero eres tú. Eres tú. Y como aterrizaje del episodio, me encantaría compartir contigo una de las parábolas, es mi parábola favorita, directamente, de la Biblia, que es tan edificante, así que te animo, te invito a que te pongas cómodo, te pongas cómoda y te des el regalo de escuchar esta preciosa historia. Y si ya la has escuchado, te invito de nuevo a que dejes que el mensaje cale en lo más profundo de tu corazón. Y te hago un pequeño spoiler. Lo voy a acompañar después con una oración que he preparado para ti con todo mi amor. Y es la parábola del hijo pródigo, que la podemos encontrar en Lucas 15, versículos del 11 al 32, en concreto de la Reina Valera, que es mi edición de la Biblia favorita. Y dice así: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, es decir, cuidar cerdos. Y deseaba llenar a su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y le fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió, por tanto, su padre, y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, ha hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo,
y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Amor, hermano, hermana, todos hemos sido ese hijo pródigo en algún momento. Todos hemos malgastado tiempo, recursos, dones, talentos que Dios nos ha dado. Y muchas veces, por no mostrar ante Dios un corazón arrepentido y quedarnos con el remordimiento y la vergüenza y no volver al Padre, nos consumimos pensando que no somos dignos de ser amados, que Dios ya se ha olvidado de nosotros, que nunca nos va a perdonar, que no merecemos sus bendiciones, que lo que hemos hecho no tiene arreglo, que estamos rotos, quebrados, que no tenemos solución. Pero fíjate, qué preciosa parábola. Antes incluso de que el Hijo, que nos representa a nosotros, y el Padre, que representa a Dios, antes de que ni siquiera pudiese articular palabra, el Padre, que es Dios, se le tiró al cuello, le besó, le puso un anillo, le puso sandalias, le vistió con las mejores ropas, mató al becerro gordo e hicieron una fiesta. Porque el hijo que estaba muerto revivió, el hijo que estaba perdido volvió al Padre. Mi pregunta para ti es: ¿a qué estás esperando para volver al Padre? ¿A qué estás esperando para mostrar ante Dios un corazón arrepentido y recibir su perdón? Para que Dios se tire a tu cuello, te ponga un anillo, te vista con las mejores ropas, te ponga unas sandalias para caminar firme en tu vida junto a Él, mate ese becerro gordo y se ponga a festejar contigo. Te invito a que respires esta reflexión. Y para terminar con esta bonita energía que se ha creado, me gustaría regalarte una oración que he preparado para ti con todo mi amor, y te invito a que ahí donde estés te des el permiso y el regalo de cerrar los ojitos y conectar con las palabras. Padre amado, hoy venimos a ti como hijos que alguna vez se han alejado. Reconocemos que hemos malgastado tiempo, dones y oportunidades buscando lejos lo que solo tú puedes dar. Como el hijo pródigo, volvemos a casa confesando nuestro pecado, renunciando a las cadenas que nos atan y decidiendo obedecerte de todo corazón. Gracias, Padre, porque aun cuando estábamos lejos, corriste hacia nosotros, nos abrazaste y nos devolviste la dignidad de hijos amados. Hoy recibimos ese vestido nuevo, ese anillo y ese lugar en tu mesa. Señor, que nunca olvidemos que la verdadera comunión no está en la religión, sino en el abrazo de un Padre que nunca deja de esperar con los brazos abiertos. Danos la gracia para permanecer en tu presencia y la valentía para obedecer, porque solo allí está la vida plena. En el nombre de Jesús. Amén. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha aportado valor, déjame esas 5 estrellitas si estás en Spotify o esa manita arriba si estás en YouTube. Suscríbete al canal y activa las campanitas para no perderte ningún episodio. Compártelo con aquellas personas a las que sientas que pueda ayudar
Y si quieres contribuir proactivamente a que el podcast siga creciendo, lo puedes hacer a través de una pequeña aportación económica en la comunidad de Patreon. Te dejo toda la información en la descripción del episodio. Te mando un abrazo enorme, todo mi amor, buena vibra, energía y nos vemos o escuchamos en el próximo episodio. Te amo siempre.